Gracias, Candelo. Donde las dan las toman, ¿no? Seguimos con la serie de predicaciones en la segunda carta de Pedro. Empezamos la semana pasada, Miguel estuvo con la introducción y los primeros 2 versículos, y hoy, como ha dicho ya Iván, pasamos del pasaje que va del versículo 3 al versículo 15. Escucho muchísimo un podcast que siempre termina con 2 preguntas para el invitado. La primera es, ¿cómo afrontas la certeza de la muerte? Y la segunda es, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Esta carta es el testamento de un hombre que ya no tenía mucho tiempo para teorías. Pedro escribe sabiendo que su ejecución es inminente, una ejecución que Jesús le había dicho en su momento y que de alguna manera le había dicho que estaba próxima a suceder. Sin embargo, no vemos a un hombre aterrado. Vemos a alguien que está como recogiendo su equipaje para un viaje que espera, que desea. El mismo Pedro que una vez negó a Jesús por miedo a una sirvienta, ahora está mirando a los ojos de sus verdugos con una dignidad asombrosa. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué le ha pasado a Pedro? Pedro ha descubierto una manera de vivir que le permite morir gloriosamente. Él no quiere que recordemos su nombre, a él su nombre le da igual. Él quiere ser la alarma que nos despierte para que cuando a ti y a mí nos toque abandonar nuestro cuerpo, tengamos la misma seguridad de una entrada amplia y generosa en el reino de Jesucristo. Vamos a leer el pasaje, ¿de acuerdo? Leo en Reina Valera del 95. Lo digo porque si tienes el móvil puedes leer la misma. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hasta aquí la palabra del Señor. Se puede conocer a Dios de una manera intelectual, con tu cabeza. Se puede estudiar teología, se puede estudiar la Biblia, se puede entender los dogmas. Incluso Romanos 1 nos dice que la naturaleza misma da un conocimiento general de que Dios existe y de que Dios es poderoso. Pero cuando Pedro habla de conocimiento, Pedro no está hablando de eso. La palabra conocimiento que Pedro emplea en griego es epignosis. Epignosis, esa es la palabra. Y lo que implica es un conocimiento profundo, un conocimiento relacional y un conocimiento experimental. Eso es a lo que Pedro se refiere con conocimiento. Este tipo de conocimiento salva. Decía el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento, es decir, en la epignosis de Dios y de nuestro Señor Jesús. En la Biblia, la paz con Dios y la gracia son los componentes de la salvación.
Pedro dice que éstas no solo se reciben, sino que se multiplican en la medida en la que avanzamos en ese conocimiento. El conocimiento es la esencia de la vida eterna. Dice Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este tipo de conocimiento salva. Este tipo de conocimiento se adquiere por la fe, y la fe es un regalo. El versículo 1 dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y es curioso porque la palabra alcanzado en griego se utilizaba para aquello que se recibe por sorteo o por asignación divina. Es decir, no es algo que tú fabricaste, es una fe que te cayó en suerte por la justicia de Dios. Un conocimiento que salva, un conocimiento que se adquiere por la fe y un conocimiento que transforma. Y en eso es en lo que me quiero centrar hoy, en que ese conocimiento transforma. No es un conocimiento que se te queda en la cabeza, sino un conocimiento que activa el poder divino para poder cambiar nuestra conducta. El conocimiento de Dios en ningún caso puede ser estéril. Tiene que producir una transformación en nosotros. Dios nos ha dado todas las cosas, pero no solo para tener vida eterna, sino también para vivir una vida piadosa, como anuncia el versículo 3, vivir una vida que le honra. Como decía Tertuliano, el Evangelio de Jesucristo se halla crucificado entre dos ladrones. Por un lado, el que quieras, a la derecha o a la izquierda, el legalismo, que te susurra que sí, que la cruz fue un buen comienzo, no está mal, pero que no es suficiente. Te dice que si quieres que Dios te acepte de verdad, tienes que esforzarte más, tienes que ser impecable, necesitas méritos que te abran la puerta del cielo. Es decir, Dios te ama si cambias. Al otro lado del que te hayas imaginado de la cruz está el antinomianismo. Anti es contra y nomos es la palabra ley. Antinomianismo es ir contra la ley, que te dice, puesto que Dios ya te perdonó por pura gracia, lo que tú hagas con tu vida no importa. No te esfuerces, no luches contra el pecado, no te agobies con todo esto de la santidad. Dios es amor y te acepta tal como eres. Es decir, Dios te ama, por lo tanto, no hace falta que cambies. Como vimos la semana pasada con Miguel, parte del propósito de Pedro al escribir esta segunda carta era advertir y proteger a los creyentes contra los falsos maestros que estaban proliferando dentro de la Iglesia. La falsa doctrina de estos maestros en concreto no era solo un error inocente e interpretativo, no era estar errado con respecto a una doctrina secundaria, sino que negaba la segunda venida de Jesús, estaba claramente motivada por el ánimo de lucro, por el dinero, y hacía que torcieran las Escrituras para justificar una conducta inmoral y un desprecio patente por la autoridad. Era un antinomianismo de libro. Pero claro, la ley del péndulo hace que por intentar evitar el antinomianismo, a lo mejor tires tanto que acabes en el lado del legalismo. ¿Cómo podemos huir de uno sin llegar a caer en el otro? Dios te ama si cambias, no es verdad. Dios acepta a todo el que viene a Él tal como es. Pero como Dios te acepta como eres, no hace falta que cambies, tampoco es verdad. Como decía el pastor Tim Keller, dice, Dios te acepta tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte así. Pedro necesita que los que seguimos a Jesús entendamos que el propósito de la gracia de Dios no es solo perdonarnos, sino transformarnos. Por eso, un cristiano que no busca esta transformación es muy corto de vista.
tal vez demasiado corto de vista. Te voy a hacer una pregunta frontal y directa. ¿Tú deseas esa transformación? ¿Tú quieres que Dios te transforme? ¿Tú la buscas con todo tu empeño? Fíjate cómo empieza Pedro. Él no empieza con mandatos. Él empieza con regalos. Dice que su divino poder nos ha concedido todas las cosas. Versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y me gustaría que notaras dos cosas. La primera es el verbo, que está en pasado. No estamos esperando nada. Dice que nos han sido dadas, ya te han sido dadas todas las cosas. Ya lo tienes todo, vas full equip, como se suele decir. Lo llevas todo. Nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? En el momento de conocer a Dios. En el mismo momento de tu conversión, todas las cosas te fueron dadas. No falta nada, no hay nada pendiente. El que cree en Cristo Jesús ya ha recibido todas las cosas. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ya están dadas esas preciosas y grandísimas promesas. Y una de ellas es llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Y esto es esencial. Esencial. La vida cristiana no es una imitación externa de Jesús, sino una explosión interna de su vida en nosotros. Al creer en Jesús, tú recibes su ADN espiritual. Y esto genera nuevos deseos y genera nueva fuerza en ti. No es solo que tengas que obedecer, sino que de alguna manera algo en tu nueva naturaleza quiere obedecer, lo desea. Como dice John Stott, dice, el cristianismo es una religión de resurrección. No es que el hombre mejore su vieja naturaleza, sino que recibe una naturaleza totalmente nueva de parte de Dios. Es una nueva naturaleza que cuestiona tus gustos y tus deseos antiguos y que lucha por transformarlos. ¿Tú sientes que hay nuevos deseos dentro de ti? ¿Tú sientes que algo te empuja a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece? Ahora, mirad lo que dice el versículo 5. Dice, por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y empieza. Poned toda diligencia en añadir. Y aquí es donde a muchos de nosotros nos explota la cabeza. Si Dios ya me ha dado todo, tal como indica el versículo 3, ¿por qué tengo que esforzarme yo? Si la salvación es un regalo, me lo ha dado absolutamente todo, ¿qué papel juega mi esfuerzo en todo esto? El Evangelio no es una oferta de libertad para hacer lo que queramos, sino la libertad de Cristo para que por fin podamos hacer lo que debemos. Os propongo un ejemplo. Imagina que estás en una prisión de máxima seguridad, condenado a cadena perpetua por una deuda que nunca podrás pagar. Estás débil, estás enfermo y no tienes esperanza. ¿Te lo imaginas? Un día un rey paga tu deuda completa de su propio tesoro. Firma tu perdón absoluto y además te nombra su heredero oficial. Vamos, que te hace su hijo. Te saca de la celda, te lleva a su palacio y te dice, ya eres libre y eres mi hijo. Todo lo que es mío ahora es tuyo. En ese momento tu estatus legal ha cambiado al 100% sin que hayas movido ni un solo dedo. Tú no has hecho nada. Aquello ha sido absolutamente regalado. Pero aunque ya eres libre y aunque eres heredero, todavía caminas encorvado, como si tuvieras cadenas que te siguen pesando. Tus músculos están atrofiados por la falta de uso y tienes, hábitos del que has sido prisionero durante demasiado tiempo. El rey te pone un gimnasio, te pone maestros y te pone comida sana y te dice, pon toda tu diligencia
para ejercitarte. Ahora, si haces ejercicio, no es para convencer al rey de que te saque de la cárcel. Ya estás fuera. Si estudias, no es para que el rey te nombre heredero. Ya lo eres, por su propio decreto. Entonces, te esfuerzas porque quieres ser capaz de disfrutar la libertad que ya recibiste. El ejercicio no te hace más hijo, pero sí te permite actuar como el hijo que ya eres. Pedro no nos pide poner toda diligencia para salvarnos, sino precisamente porque hemos sido salvados. El lenguaje de Pedro es militar, toda diligencia, y además es financiero, añadir. Esta palabra añadir es patrocinar. Sería una traducción posible sería como patrocinar. Y significa que lo que se espera de nosotros es que participemos activamente, que pongamos esfuerzo, que pongamos coste en aquello que Dios está haciendo en nosotros. Y menciona una especie de escalera que empieza en la fe. La fe sería la base de esa escalera que hemos recibido y en la cual se nos está diciendo que tenemos que añadir diligencia, tenemos que tener diligencia y esfuerzo para añadir una serie de cosas. Versículos 5 al 7. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice un comentarista que en la lista de 7 puntos, 8 si cuentas a la fe, está dispuesta con referencia a los falsos profetas y a la manera en que ellos vivían según su pretendida fe. Ellos en lugar de alabanza dan deshonra, en lugar de conocimiento tienen ceguera, en lugar de dominio propio, libertinaje, en lugar de paciencia para el bien, perseverancia para el mal. En lugar de afecto fraternal, se aprovechan de los hijos de Dios y en lugar de amor sincero, su terrible ausencia. Pedro quiere que los hijos de Dios reaccionen absolutamente al revés que estos falsos maestros y que pongan todo su empeño en añadir en su vida estas cosas. El fruto es algo absolutamente natural en las plantas, absolutamente natural. Si tú coges una planta y esa planta está sana genéticamente y las condiciones ambientales son las adecuadas, pues claro, las plantas no se pueden mover, están donde están. Entonces dependen mucho del suelo, dependen mucho del vuelo, dependen de la depredación y dependen de la competencia. Si la planta está sana genéticamente y las condiciones ambientales son las adecuadas, esa planta sí o sí va a dar fruto. No se tiene que esforzar. La naturaleza de esa planta es producir fruto. Incluso en el caso de los seres humanos, ¿no? ¿Qué es fructificar para nosotros? Para nosotros fructificar es tener hijos. Y sí, los hijos cuestan dinero, exigen sacrificios, son pesados, bla, 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 bla. Pero hacerlos es un placer. Es un instinto tan fuerte que nos maneja. Es algo absolutamente natural producir fruto. Y si esto es así, ¿por qué leches a mí me cuesta tanto producir frutos espirituales? ¿Por qué me cuesta tanto si debería ser natural? David Wood dice a menudo, de hecho es una ilustración que empleo aquí, que cuando los demonios poseyeron al Gadareno, hicieron 2 cosas. Una fue arruinar su humanidad y la otra que le obligaban a hacer lo que no quería. Arruinar su humanidad y obligarle a hacer lo que no quería. Y dice que Dios con nosotros hace justamente lo contrario. En primer lugar, restaurar nuestra humanidad y en segundo, quiere que nuestra obediencia sea absolutamente libre. Una obediencia libre. Y es por eso que en el cristiano hay 2 naturalezas en conflicto. Y en un mundo caído, mantenerse conectado a Cristo, nos guste o no, nos cuesta un esfuerzo violento. Nuestro esfuerzo no es hacer que brote el fruto. Eso no está en nuestra mano, eso es imposible. Nuestro esfuerzo es limpiar la maleza de nuestra naturaleza caída
para que la naturaleza divina pueda brotar, pueda dar el suyo. La diligencia no es el intento de la carne por imitar a Dios, sino el esfuerzo del alma por aferrarse a Dios. ¿Cómo subo por esta escalera que Pedro propone? Pues honestamente, con un esfuerzo violento. La fe. La fe no es siempre un sentimiento de confianza absoluta. Es la decisión de creer que lo que Dios dice de ti es más real que lo que tú mismo sientes. Muchas veces con la fe hay que decir eso de creo, pero ayuda a mi incredulidad. Aportar virtud no es tengo que ser perfecto. Es, Señor, me siento un cobarde y mi instinto es esconderme o mentir. Pero porque confío en ti, voy a decir la verdad, aunque me perjudique. Soy débil, pero elijo honrarte por encima de mi comodidad. Y eso sí podemos hacerlo. Aportar conocimiento, suministrar conocimiento, añadir conocimiento, como quieras, no es tengo que saber mucha teología. Habla más de esa epignosis, de ese conocimiento relacional con nuestro Dios. Es, voy a estudiar la Biblia porque necesito conocerte, porque quiero saber cómo eres, porque me interesa todo de ti, porque no puedo tener confianza en ti si no te conozco. Aportar dominio propio no es dejar de sentir deseos pecaminosos. Es, siento el deseo con toda su fuerza, pero elijo no alimentarlo. Lo deseo, pero mi nuevo yo decide que tú eres más importante que ese deseo. Suministrar paciencia no es no desesperar. Es decidir no rendirse bajo una carga que te aplasta mes tras mes tras mes. Es elegir obedecer aun en medio de la frustración. Suministrar piedad, que piedad significa vivir consciente de la presencia de Dios, es dejar de preguntarte cómo me siento yo y empezar a preguntarte cómo te glorifica esto a ti. Es cambiar el foco del yo al él. El amor fraternal no es necesariamente un sentimiento, sino más bien una decisión. La decisión activa de cuidar a los que Dios ha puesto a tu lado. Servirles, ayudarles en sus necesidades, procurar su bien. Voy a buscar su bien aunque me caiga mal. Porque en mi nueva naturaleza, Él es mi hermano. Y lo hago en la esperanza de que Dios haga nacer en mí los sentimientos. Y eso nos lleva hasta el último escalón, hasta la cima de la escalera, que es el amor sacrificial, el procurar el bien de todos desinteresadamente, aun de los que te odian y te las están haciendo pasar canutas, de todos. Seguramente no como un sentimiento que te brota naturalmente, sino como la decisión del que se identifica, del que desea sentirlo porque tú sabes que también fuiste perdonado por Dios y amado sin merecerlo en absoluto. Y dices, si tú me amaste así, yo quiero amar como tú amas. ¿O has olvidado que tú fuiste amado y perdonado por absoluta y pura gracia cuando no te lo merecías? Dicen los versículos 8 al 9, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La seguridad de salvación no es un sentimiento, es una certeza que se cultiva mirando atrás a la cruz de Cristo y mirando adelante al reino que Él nos ha prometido. El que no crece, el que permanece ocioso o sin fruto, como dice el pasaje, está ciego. Si el Evangelio no está provocando una transformación en tu vida, cuidado, cuidado. Porque a lo mejor aquello que creías creer no es algo que tú creas realmente. La fe es como un sentido. Así como el ojo es el órgano para ver, la fe sería el órgano espiritual
para percibir y conocer a Dios. Sin fe, puedes tener delante la verdad, pero estar ciego a su significado y a su belleza. Los falsos maestros, por muy espiritual que fuera su lenguaje, por muy místicas o enrevesadas que fueran sus doctrinas, eran ciegos. Y precisamente eran sus obras las que así lo evidenciaban. Sí, se puede tener fe como conocimiento intelectual, pero como dice Santiago, también los diablos creen y tiemblan. Porque como dice Santiago también, la fe sin obras está muerta. Así que vigila el estancamiento. Aún hay algo más, y es otra posible causa de estancamiento, y es haber olvidado la purificación de tus antiguos pecados. Esto no se refiere a un simple despiste mental, sino a una pérdida del asombro. Una pérdida del asombro cuando tú contemplas la gracia. Para Pedro, el motor de la obediencia no es el miedo al futuro, no es el temor a un infierno, sino el recuerdo del pasado, el acordarse de la cruz que su amigo Jesús padeció por él. Si no estoy creciendo en virtud, en conocimiento o en paciencia, tal vez el problema no es tanto que me falten reglas, como que lo que me falta es memoria. He olvidado de dónde me sacó el Señor. He olvidado el coste de mi libertad. He olvidado que mi pecado era tan grave que hizo falta la muerte de Dios, pero que su gracia fue tan grande que me limpió por completo. El cristiano amnésico es aquel que da por sentada la gracia, la da por hecha. Es como alguien que recibiera un trasplante de corazón y a los pocos meses vuelve a fumar, vuelve a comer mal, etcétera, etcétera. No es que no tenga un corazón nuevo, es que se le ha olvidado que alguien tuvo que morir para que él viviera. Cuando soy egoísta, envidioso, perezoso, es porque en ese momento la limpieza de mis pecados se ha vuelto una teoría abstracta y no una realidad asombrosa que me cautiva. La obediencia es la forma en la que le decimos a Jesús: yo no he olvidado lo que tú hiciste por mí. Versículos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hacer firme en griego es bebaián, esa es la palabra. Y en el lenguaje de la época de Pedro era una palabra que se utilizaba para una garantía legal. No significa que tú hagas que Dios te quiera o que tú obligues a Dios a salvarte, eso es puro legalismo. La iniciativa siempre es de Dios, siempre empieza en Él, siempre nace en Él. Es Él quien nos amó primero. Significa que tú haces esa realidad visible y sólida para ti, para ti. Es darle a tu propia alma la evidencia de que el llamado de Dios es real en tu vida. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace firme ese llamado en tu vida? Pedro dice que la forma de hacer firme es precisamente añadiendo las virtudes que nos ha mencionado en el versículo 5 al 7. Porque si no hay frutos de seguridad, no hay frutos, tu seguridad se tambalea. Si tú no ves esas cosas en tu vida, tu seguridad se tambalea y empiezas a dudar. ¿Pero realmente soy cristiano o no soy cristiano? La falta de esfuerzo genera culpa, y la culpa, inseguridad y duda constante. Cuando ves que, a pesar de tu debilidad, a pesar de tus fracasos, estás creciendo en paciencia, estás creciendo en dominio propio, esa es la prueba de laboratorio de que realmente eres de Dios. El esfuerzo no crea salvación, pero la ratifica en tu conciencia. Es como empezar a tomar un medicamento y decir: está funcionando, lo noto, no voy a morir.
Sabéis, la seguridad de salvación no es un sentimiento místico que nos cae del cielo. Es el resultado de una vida que se ejercita en esta obediencia. El legalista intenta convencer a Dios de que Dios lo salve y por eso vive intranquilo toda su vida. El cristiano intenta hacer firme su vocación para disfrutar de la certeza de que Dios ya lo ha salvado. Estás haciendo firme tu identidad, estás poniendo el sello de garantía de decir, sí, Dios me salvó y yo estoy en el proceso de cambio que Él quiere y algún día lo terminará. Hermanos, ¿cómo queremos que nos recuerden? ¿Cómo afrontamos nuestro final? Pedro lo hizo con los ojos puestos en la entrada amplia y generosa en el reino. Hoy la palabra de Dios nos invita a que dejemos de ser un cristiano amnésico. No salgas de aquí a intentar portarte bien para ganar puntos. Sal de aquí recortando el precio de tu limpieza. Que cada acto de paciencia, cada palabra de amor, cada momento en el que te sujetes a ti mismo con dominio propio, sea tu manera de decirle al Padre, no he olvidado el precio de mi libertad. Hagamos firme nuestra vocación, no para llegar al cielo, sino porque el cielo ya ha empezado a vivir en cada uno de nosotros.